Muy bien. Bueno, como he dicho en la presentación, el interés fundamental de todo lo que hagamos cualquier actividad en el sistema de protección, al final lo que nos interesa son los niños y las niñas, que son los destinatarios de todas las actividades. De tal manera es que una de las preguntas fundamentales de esta investigación era cómo están, qué perfiles tienen, quiénes son, cómo llegan allí, cómo llegan al acogimiento, cómo están en la actualidad, y a eso hemos intentado dar respuesta con los datos de la investigación. En primer lugar, se trata de niños y niñas que en aproximadamente la mitad de los casos han tenido acogimientos previos, es decir, para la mitad de estos niños este no es el primer acogimiento en el que ellos están. Como ven, hay diferencias muy significativas en función del tipo de acogimiento, mientras que casi ningún niño de acogimiento de urgencia. Recuerdo que el acogimiento de urgencia concierne fundamentalmente o exclusivamente a bebés, para que se entiendan bien algunos de los datos que han aparecido y que van a aparecer. Mientras que ningún niño prácticamente o muy escasamente en acogimiento de urgencia ha tenido acogimientos previos, mientras que eso afecta a menos del 40% en familia extensa. Sin embargo, el 86% de los niños y niñas que están en acogimiento en familia ajena han tenido acogimientos previos. Típicamente se trata de niños que han pasado primero por acogimiento residencial y frecuentemente después de acogimiento residencial han pasado por alguna otra familia antes de terminar en la familia o antes de ir a parar a la familia con la cual están actualmente. La edad de inicio del acogimiento está representada en este gráfico que tienen aquí. Como se ve en color amarillo, un casi 40% se incorporaron al acogimiento siendo bebés, siendo menores de un año. Aquí están todos los de urgencia y aquí están un buen número de los acogimientos en familia extensa. Los acogimientos en familia extensa empiezan típicamente bastante antes que los acogimientos en familia ajena. Ahí tienen ustedes las edades promedio. En acogimiento de urgencia los niños se incorporan típicamente con menos de un mes. Como promedio en acogimiento en familia extensa se incorporan con 2 años y medio, pero la mayor parte de los que están ahí de color amarillo eran también de familia extensa, y la edad media de incorporación en familia ajena son los 4 años. Esto significa, lógicamente, que los niños de familia ajena van a haber acumulado una mayor experiencia de adversidad antes del acogimiento que los niños de urgencia o que los niños de familia extensa, que no han estado exentos de adversidad, pero que han tenido la experiencia de una menor acumulación en el tiempo, de una menor duración de esas experiencias de adversidad. Un dato que no está reflejado en esta transparencia ni en ninguna otra, pero que quizás sea interesante mencionar, es que el 85% de los niños que están en acogimiento familiar tienen hermanos. Y que de ese 85% que tienen hermanos, el 63% están en acogimiento junto a un hermano. Por tanto, es muy frecuente la realidad de una pareja de hermanos, 3 hermanos en las familias acogedoras en las situaciones de acogimiento. Retengan ustedes este dato, retengan ustedes el dato de que en acogimiento de urgencia y en acogimiento en familia extensa los niños se incorporan antes y en el acogimiento en familia ajena se incorporan después, porque va a ser una de las claves que nos va a permitir entender algunas de las cosas que van a venir a continuación. Naturalmente, si están en acogimiento, si están en protección, es porque estaban en desprotección, es porque había maltrato. Aquí tienen ustedes los tipos de maltrato que son típicos en estos, que hemos encontrado en estos niños. Las 3/4 partes han pasado por alguna experiencia de maltrato antes del acogimiento. El perfil de maltrato que se observa aquí es el habitual, predominan sobre todo las situaciones de negligencia, vienen después las situaciones de maltrato psicológico. Quizá en relación con las pautas generales de la epidemiología del maltrato infantil, lo que más llama la atención en esta gráfica es la presencia más elevada de lo habitual del maltrato prenatal. Debe entenderse, en primer lugar, porque todos los niños de acogimiento de urgencia están ahí por maltrato prenatal. Son niños nacidos con síndrome de abstinencia, son niños que han estado sometidos fetalmente a la influencia de alcohol o a la influencia de otras drogas, y un buen número de los niños que se incorporan muy tempranamente al acogimiento en familia extensa también han sufrido este tipo de adversidad, este tipo de maltrato.
Hemos evaluado cómo están evolutivamente, cómo están en su nivel de desarrollo los niños y niñas que están en acogimiento familiar. Ahí tienen ustedes los datos fundamentales. Hay dos grupos en función de las pruebas que hemos podido utilizar para hacer esta evaluación. En primer lugar, se muestran los datos, los que están ahora mismo en la pantalla, de cómo están desde el punto de vista del desarrollo los menores de 7 años. Como se ve, un poco más de la mitad, el 56%, están donde debieran estar. Están en la edad que les corresponde, en el nivel de desarrollo, que les corresponde por su edad. Por el contrario, el 44% de los niños menores de 7 años en acogimiento familiar están por debajo del nivel que les correspondería de acuerdo con su edad. Y quiero llamar su atención sobre el hecho de que el 30% de estos niños presentan retrasos del desarrollo muy graves, presentan retrasos del desarrollo muy severos. En lo que se refiere a los niños mayores de 8 años, hemos utilizado con ellos una prueba de cociente intelectual. La puntuación media que hemos obtenido está ahí marcada, es de 87. Fíjense ustedes en esta representación que hay aquí. El 85 es el límite a partir del cual se considera que las puntuaciones de inteligencia son normales. Por debajo de 85 hay alguna preocupación que aumenta tanto más cuanto más se aleje uno de 85 en relación con el nivel intelectual. Como ven ustedes, y este es un patrón de nuevo que me interesa que retengan porque se va a repetir con alguna frecuencia en otras series de datos, como ven ustedes, los niños y niñas acogidos como promedio están dentro de la normalidad, pero en la parte baja de la normalidad, están cercanos a lo que serían puntuaciones más preocupantes. Naturalmente el 87 es el promedio. Para tener un 87 de promedio significa que hay un buen número de ellos que están por encima de 87, pero que hay también un buen número de ellos que están por debajo de 87, si no, no podría nunca salir ese promedio. Por tanto, desde el punto de vista del desarrollo y de la inteligencia, creo que estos son los datos fundamentales. Hemos pedido a los profesores de los niños y niñas acogidos que hemos estudiado que hagan una valoración de su rendimiento académico. Es una valoración que incluye cosas muy diversas que tienen que ver desde la motivación, tiene que ver con el rendimiento académico propiamente dicho, la actitud ante el trabajo, la actitud ante los estudios, etcétera, etcétera. Ven ustedes que el dato más relevante en este sentido es la diferencia. Recuerden, como les decía antes, que les hemos pedido a los profesores que nos evalúen al niño o niña acogida por el que nosotros nos interesábamos y que al mismo tiempo evalúen a un compañero de clase elegido al azar, de tal manera que pudiéramos tener una muestra de comparación. Como ven ustedes, claramente la situación de rendimiento académico es más desfavorable para los niños acogidos que para sus compañeros actuales de clase, pero no es una situación dramática. De nuevo nos encontramos con una puntuación que es baja, que no es una puntuación buena, pero que en promedio no es una puntuación catastrófica. De nuevo, este promedio oculta dentro de él realidades muy diferentes. Hemos evaluado con las escalas adecuadas para hacerlo los problemas y las dificultades que presentan los niños y las niñas que están en acogimiento familiar y gracias a los profesores les hemos pedido que hagan una evaluación de sus problemas y dificultades del niño acogido y del compañero del niño acogido elegido al azar que nos diera un poco la clave para tener el punto de comparación. Aquí están los datos de esa comparación. Como ven ustedes, tanto en problemas emocionales, en problemas de conducta, en hiperactividad, en problemas que tienen que ver con relaciones, en conducta prosocial, aquí está invertida la lógica, aquí no es que tengan más problemas, sino que tengan más habilidades prosociales, capacidad de ayudar a otros, capacidad de actuar juntamente con otros, etcétera. Y luego en el total de dificultades, como ven ustedes, excepto en conducta prosocial, generalmente, y como no podría ser de otra manera, porque son ellos los que han tenido adversidad, los niños que están en acogimiento tienen, naturalmente, más dificultades, tienen más problemas que sus compañeros de clase actuales. Las diferencias son estadísticamente significativas en problemas de conducta, en problemas de hiperactividad, como decía, en comportamiento prosocial en el otro sentido y, desde luego, en el total de dificultades. De nuevo aquí nos encontramos con la misma situación que les describía anteriormente. En esta escala de problemas de conducta que hemos utilizado, las puntuaciones normales están entre 0 y 13. Las puntuaciones preocupantes de problemas de conducta están entre 14 y 16 y las graves preocupaciones están a partir de 17. Por lo tanto, las puntuaciones normales están entre 0 y 13. ¿Cuál es la puntuación media que tienen los niños de acogimiento?
Si pedimos la opinión a los profesores, su puntuación es 12,3. No están dentro del grupo de problemas preocupantes, pero están muy cerca de él, están en el límite superior del comportamiento menos preocupante, de los problemas de conducta menos preocupante. Si pedimos su opinión a los acogedores, que ven a los niños como con algo más de problemas que sus profesores los ven, de acuerdo con la opinión de los acogedores, la puntuación es de 13,4, es decir, estarían dentro del grupo que ofrece ya algunas preocupaciones mayores. Todavía en relación con problemas de conducta, aquí tenemos las diferencias entre problemas de conducta en familia extensa y problemas de conducta en familia ajena. Como ven ustedes, las diferencias son significativas. Los problemas de conducta son mayores en los niños y niñas que están en acogimiento en familia ajena que en aquellos que están en acogimiento en familia extensa. El promedio es de 15,4 en familia ajena y de 12,7 en familia extensa. Recuerden, son niños con mayor adversidad, con adversidad más prolongada, y por lo tanto no es de extrañar que esa mayor adversidad se refleje en puntuaciones, en sus puntuaciones de problemas. Nos hemos interesado por un tema que es importante en el sistema de protección, en adopción, en acogimiento familiar, en acogimiento residencial. ¿En qué medida el niño es consciente de su situación? ¿En qué medida es consciente de su historia? ¿En qué medida sabe dónde está? ¿Por qué está allí? ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Y a eso responde en parte la transparencia que tienen ustedes aquí. Muestra que aproximadamente el 70% de los niños conocen su historia, mientras que el 30% restante no la conocen. Los que están en rojo es porque son bebés pequeñitos y no procede que conozcan su historia. No se la puede contar, naturalmente, si quiere contársela, pero eso no significa que el niño la vaya ciertamente a comprender. Lo que quizá merezca la pena resaltar es que el conocimiento que tiene este 68% es con mucha frecuencia un conocimiento escaso, es un conocimiento reducido, es un conocimiento pobre. Los acogedores nos dicen, bueno, claro que sabe que él está acogido, porque cuando llegó aquí tenía 5 años, no hemos vuelto a hablar del tema, pero él claro que sabe que está acogido porque sabe que venía de una familia distinta. O en acogimientos en familia extensa, situaciones parecidas. De ese tema no hemos hablado, pero como la madre viene a verlo de vez en cuando, él ya sabe que su madre es aquella, mientras que nosotros, aunque hagamos de sus padres, no somos. Es decir, ese conocimiento que hay en un 68% de los casos es un conocimiento bastante general, con bastante frecuencia es un conocimiento indirecto. La tercera parte de los niños que están en acogimiento en familia extensa no conocen datos básicos de su propia historia familiar. Un buen reflejo de ese hecho es qué apelativo utilizan los niños y las niñas para llamar o para hablar con los acogedores. Como ven ustedes, casi el 60% se refieren a los acogedores como papá y como mamá, y eso puede estar reflejando distintas cosas. Puede estar reflejando que los sienten como su padre o como su madre, o que los creen como su padre o como su madre, o que la división de los roles o de los papeles quizá no esté bien establecida. En el resto de los casos se refiere a los acogedores o bien por el parentesco, tío, abuela, etcétera, o bien por el nombre, o bien en otras circunstancias. En general, a pesar de las dificultades que los acogedores observan en los acogidos, a pesar de los problemas indudablemente que los acogidos plantean con frecuencia a los acogedores hacen una valoración positiva o muy positiva de los niños y niñas que están en acogimiento con ellos. Esta valoración tiende a ser más positiva en hogares que son más estimulantes y tiende a ser más positiva, lógicamente, cuantas menos dificultades, cuantos menos problemas plantean los niños. Pero igual que anteriormente en la serie de datos que ha contado mi compañero, donde se veía que las familias tienen dificultades, tienen serias dificultades, pero acaban diciendo estoy contenta con el acogimiento familiar, aquí nos hablan de los problemas y las dificultades que tienen con los niños, pero están contentos con los niños, están satisfechos de la relación con esos niños. Un puñado de conclusiones para resumir los datos principales. Encontrarán en el librito resumen que hay en la documentación que se les ha entregado, encontrarán más datos, y en el libro que dará cuenta de todos los datos de esta investigación aparecerá la información completa. Un puñado de conclusiones. La primera de ellas, las primeras de ellas para resaltar cómo el acogimiento funciona adecuadamente como medida de protección.
Hemos visto cómo los hogares acogedores responden a las necesidades básicas que los menores tienen. Hemos visto que hay un compromiso afectivo, que hay un compromiso emocional, que hay una entrega y, por lo tanto, esa es la idea, para eso está el acogimiento, eso es lo que queremos para estos niños, familias que se dediquen a ellos, que se vuelquen con ellos, que vivan con ellos, que se entreguen a ellos, que les ayuden a salir adelante. El acogimiento familiar cumple esas funciones. A pesar de que son niños que tienen una historia de adversidad, a pesar de que son niños con los que, con alguna frecuencia, la familia no tiene ninguna relación anterior, a pesar de que plantean problemas de distinto tipo, a pesar de eso el acogimiento funciona, aunque, como hemos visto, los acogidos presenten más problemas que sus compañeros no acogidos. Esos problemas no alcanzan proporciones alarmantes. Es cierto que con frecuencia los niños, como promedio, están en el límite entre lo que nos parece mejor, más deseable y puntuaciones más problemáticas, pero ahí están en el promedio, están dentro de la normalidad, están funcionando con puntuaciones que son generalmente, como promedio, son generalmente adecuadas. Por lo tanto, creo que una de las conclusiones fundamentales de este estudio, y estamos, debo decirlo además, muy contentos con que sea, con poder decirlo tan clara y tan enfáticamente, es que el acogimiento es una medida de protección de la infancia que está funcionando en Andalucía, que es adecuada, que es satisfactoria, pero que debe ser cuidada, que debe ser apoyada y que debe ser, sin duda alguna, mejorada. Por lo que se refiere a los progenitores de los niños y niñas que están en acogimiento familiar, hemos visto cómo presentan un claro perfil de riesgo. Solo en una cuarta parte parece que sus problemas están resueltos. Los acogedores, por su parte, presentan un perfil bastante variado. Los acogedores tienen perfiles muy distintos. No digamos la diferencia que hay entre los acogedores en familia ajena y los acogedores en familia extensa. Los acogedores en familia extensa típicamente son acogedores, son parientes de la rama materna, típicamente son abuelas maternas, la mayor parte, o son abuelas maternas que suelen tener indicadores sociales menos positivos, suelen tener, por ejemplo, pues menor nivel educativo, menor nivel de ingresos, etcétera. Las familias acogedoras, como hemos visto, responden de manera satisfactoria a las necesidades que estos niños y niñas tienen. No nos engañemos, dentro de estos acogimientos hay una gran diversidad y habitualmente son las familias en acogimientos en familia extensa las que tienen más dificultades y las que se encuentran con menos apoyo. Es muy interesante ver que, a pesar de que son las que tienen más dificultades, son las que menos necesidades expresan, pero yo creo que su menor expresión de necesidades no está reflejando el nivel de problemas a los que se enfrentan, el nivel de apoyo que necesitan, sino que está reflejando otras cuestiones, sean de mentalidad, sean la prioridad que dan a los temas económicos que les resultan bastante agobiantes. De hecho, cuando ellos dicen, bueno, cuando los acogedores en familia extensa se les pregunta, ¿usted necesita algo?, su reclamación fundamental tiene que ver con apoyo económico, tienen que ver con la necesidad de ayudas económicas. Desde el punto de vista de la estimulación que los hogares ofrecen a los niños y niñas acogidos, como hemos visto, también es muy variada. Mejor claramente en los hogares de familia ajena que en los hogares de familia extensa. Lo mismo se puede decir con respecto a los estilos educativos, donde hemos encontrado estilos educativos considerados menos estimulantes en las familias extensas. Lo mismo se puede decir en relación con el estrés. 1 de cada 4 acogedores tiene niveles de estrés importantes y los niveles de estrés más elevados se encuentran entre los acogedores en familia extensa. Para estas familias la red de apoyo social es muy importante. Las familias extensas tienen una red de apoyo social que es más reducida. Tienen menos apoyos sociales a los que acudir, a pesar de que, como digo, su nivel de necesidades es mayor. Respecto a los acogidos, muchos de ellos tienen necesidades importantes. Casi todos ellos han tenido historia de adversidad antes del acogimiento, prácticamente todos ellos. Para casi el 40%, el acogimiento empezó en sus primeros meses de vida, para el resto empezó posteriormente. Como he señalado, los que se incorporan a familias ajenas lo hacen a una edad superior y lo hacen con una historia de mayor adversidad a sus espaldas. Sus puntuaciones de desarrollo, sus puntuaciones de inteligencia como promedio están dentro de la normalidad, pero en el límite, con valores más preocupantes en los distintos aspectos que hemos mencionado: su desarrollo, su inteligencia, su rendimiento académico, sus habilidades sociales.
En cada tipo de acogimiento encontramos situaciones y problemas distintos que nos llaman la atención. Los acogidos en familia ajena son los que presentan en la actualidad un perfil más problemático en su desarrollo, en sus problemas de conducta, en su rendimiento académico, sin duda alguna, por el hecho de que son los que han tenido mayor adversidad y durante más tiempo. Los acogidos en familia extensa, que se han incorporado al acogimiento más tempranamente, crecen en contextos que son menos estimulantes, crecen en contextos que tienen menos capacidad para hacer frente a sus dificultades. Y aunque, como promedio, aquí no están los que tienen mayores problemas, sin embargo, los niños que acumulan retrasos más graves suelen concentrarse en esta modalidad de acogimiento. Y finalmente, en el acogimiento de urgencia, a pesar de que todos ellos se han incorporado al acogimiento con escasos días, con escasas semanas de vida, el 36% presentan retrasos evolutivos y están en familias fantásticas. Por lo tanto, quiere decir que la adversidad prenatal tampoco pasa en balde. También es una forma de adversidad y que con pocos meses los niños ya delatan, a través de sus limitaciones en el desarrollo, que esas dificultades han existido. Así es que, como ven ustedes, en cada una de estas modalidades de acogimiento hay algo que nos llama la atención, hay algo que mejorar, hay algo en lo que apoyar, algo en lo que ayudar a las familias implicadas. Por lo que se refiere, y termino ya, por lo que se refiere a la intervención profesional, la adaptación al acogimiento ha sido buena. Hay que decir que, lógicamente, las familias que acogen a niños mayores han tenido más dificultades en ese proceso de adaptación, han tenido más estrés en ese proceso de adaptación. La comunicación en torno a la historia y a la situación de acogimiento es en general pobre, es en general poco frecuente, y este es un aspecto que es muy importante para los acogidos, porque tiene que ver con su identidad. Tiene que ver con su vida, tiene que ver con su perfil, de dónde vengo, dónde voy, qué hago aquí, cuánto tiempo voy a estar, dónde voy a ir a parar, dónde están mis padres. No se trata de temas menores. A cualquiera de nosotros que de pronto nos emplazaran en un sitio extraño y desconocido, inmediatamente nos surgirían preguntas de ese tipo, así es que es fácil imaginar la necesidad que estos niños tienen de respuesta a estas preguntas. La intervención profesional tiene que estar más cercana a estas familias, tiene que ser más próxima a estas familias, tiene que responder mejor a sus necesidades, incluso cuando las familias no expresen más necesidad que la de apoyo económico. Son familias que necesitan mucho más que ese apoyo económico. Esa necesidad es particularmente clara en los acogimientos en familia extensa. En los otros también, pero los otros tienen más apoyo. Con los otros están funcionando mejor los apoyos ya en estos momentos, gracias a los esfuerzos que se están haciendo. En el caso de familia extensa, como se ha visto, apenas reciben formación, tienen menos apoyo, tienen un seguimiento como promedio cada 2 años. 3 pinceladas para terminar, mirando al futuro. La primera de ellas en relación con el acogimiento de urgencia, que claramente presenta un perfil muy satisfactorio. Es un acogimiento que, de acuerdo con los datos de la investigación, merece ser potenciado, merece ser generalizado. Ya se ha dicho aquí, en estos momentos se está implantando solo en 2 provincias andaluzas, pero afortunadamente la intención es generalizarlo y debe extenderse a más variedad de situaciones. Actualmente se utiliza casi exclusivamente para para bebés nacidos con síndrome de abstinencia. No hay ninguna razón por la cual el acogimiento de urgencia deba limitarse a ese tipo de niños. Hay muchos otros niños pequeños que pueden beneficiarse de este tipo de acogimiento y que pueden ahorrarse el paso por un centro de protección que, por bueno que sea, es un centro de protección, no es un contexto familiar. En el acogimiento en familia ajena se dan claros factores de protección, entre otras, por ejemplo, el perfil de los acogedores, entre otras, el mayor apoyo que estas familias reciben, pero es cierto que estas familias ajenas hacen frente a más problemas, hacen frente a más dificultades, de tal manera que, aunque ya estén teniendo más apoyo, esos apoyos necesitan redoblarse para que su experiencia de acogimiento siga adelante y sea cada vez más satisfactoria. Por último, el acogimiento en familia extensa combina también factores de protección y factores de riesgo. Los niños no salen de su entorno familiar, se les plantean con menos frecuencia problemas de identidad, problemas de ubicación en la situación en la que se encuentran. Pero en acogimiento extensa se acumulan también unos cuantos factores de riesgo.
Está claro por los datos de la investigación que los apoyos que estas familias reciben no están a la altura de sus necesidades, no están a la altura de sus dificultades y que es urgente cambiar con ellas el modelo de intervención para responder mejor a las necesidades que ellas tienen y para responder mejor, sobre todo, a las necesidades que los niños y niñas a las que ellos acogen están teniendo y van a tener en el futuro. De tal manera que, de nuevo, como antes, se pueden dar tres flashes, tres pinceladas que muestran la necesidad de apoyar y generalizar por una parte, de redoblar lo que se está haciendo bien y de cambiar el modelo de intervención en aquello otro que está funcionando menos satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Palacio y Jesús Jiménez. Como veréis, evidentemente tenemos aquí una radiografía clara y contundente de cómo está el acogimiento familiar en Andalucía. Yo me quedaría con dos reflexiones. La primera, el acogimiento familiar es una medida de protección de la que no podemos dudar, es evidente. En segundo lugar, asignatura pendiente, el seguimiento y la formación. Es algo que tomaremos nota con independencia, que ustedes saben, puesto que trabajan en la mayoría con nosotros, que existen bastantes dificultades para ponernos al ritmo, pero lo que no significa que no podamos iniciar los pasos necesarios a partir de este estudio de investigación, pues para potenciar esta medida en el propio interés superior del menor. Yo quiero resaltar aquí que me ha dejado así un poco... no en cuestión, pero sí plantearnos que es evidente que no obstante la intervención rápida que pueda hacerse desde las familias de urgencia y en bebés, esa adversidad prenatal está ahí. Probablemente también tendríamos que estudiar, ¿no?, qué medidas tenemos que adoptar. No obstante, yo me quedé con una reflexión que nos hacía Jesús cuando íbamos camino de Londres y en el distinto recorrido que hicimos, que probablemente ya sería necesario o sería hora de ponerle un calendario al acogimiento familiar en cuanto a la intervención, como de 0 a 2 años sería interesante que, puesto que la medida es clara y no hay que dudar, y medios tenemos en Andalucía, pues evitar que de 0 a 2 años los niños, las niñas, pasaran por un centro de protección. Por lo tanto, eso creo que sería el primer paso que tendríamos que dar. No obstante, tendríamos que trabajar también en que, pese a ello, esa adversidad prenatal pues también debería de ser objeto, ¿no?, de una reflexión. Damos paso ahora a las preguntas o al debate, el tiempo que estiméis conveniente. ¿Una pregunta? Bien. Por allí y por ahí que no vemos. Aquí hay una y allí otra. Aquí hay una. Ahí hay una, sí. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias por su intervención y por las aportaciones que nos han hecho. Pero me ha quedado una duda. Cuando han hecho el análisis comparativo, ¿han tenido en cuenta, dentro de las distintas modalidades de acogimiento, han tenido en cuenta también el factor edad? Porque, claro, el acogimiento de urgencia hasta ahora se viene dando entre 0 y 6 años. Quiero decir que se han tenido en cuenta en las diferencias que hay entre los distintos acogimientos el factor edad de los menores acogidos. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna la hemos tenido en cuenta. El acogimiento de urgencia, de hecho, no es, en teoría podría ser hasta los 6 años, de hecho es con bebés menores de 1 año. Sí, se han tenido en cuenta y de hecho han aparecido como un factor significativo, sobre todo en las diferencias entre extensa y ajena, entre acogimiento en familia extensa. Los niños se incorporan antes. ¿Cómo es posible, si no, que niños que están en contextos menos estimulantes,
que están en contextos educativamente tal vez con menos recursos, con menos estrategias, no estén con tanta adversidad, pues sencillamente porque empezaron muy pronto, porque están desde muy pequeñitos en un contexto familiar protector, ¿no? Mientras que los niños más mayores, los que llegan a acogimiento en familia ajena con una edad promedio de 4 o 5 años, con esa mayor adversidad acumulada. Por lo tanto, sí, el factor edad yo creo que está atravesando los datos de la investigación continuamente. Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a la Consejería, a la Dirección General por haber tomado la iniciativa de la realización de este estudio. A mí me parece muy interesante. Bueno, también sé que se ha hecho en un tiempo récord. La verdad es que esta cantidad de datos tan interesantes y con tantos matices nos va a abrir las puertas para seguir por esta línea, ¿no? Y bueno, alguna cuestión que me ha quedado, muchísimas, ¿no? Pero bueno, por preguntaros algo respecto a familia extensa. Ha habido una transparencia en la que se recogían las visitas, los contactos con la familia extensa. Y la conclusión era que había más contactos con familia extensa que en las otras modalidades de acogimiento. Yo tengo una cuestión, porque algunos datos que hemos recogido nosotros en Málaga también hemos visto que efectivamente son muy frecuentes, pero eso no siempre es positivo, porque lo que encontramos fue una desregulación de la medida había, por ejemplo, niños y niñas que estaban teniendo visitas y las tenían prohibidas con sus padres. Y al revés también, estaban las medidas, estaba permitida, pero no había visita. Es decir, que no, mi pregunta es si habéis tenido en cuenta, al decir que tienen más contactos en la familia, tienen más contactos con los padres, si es para bien o para mal. Es decir, que el hecho en sí no significa que sea beneficioso, puesto que en algunos casos quizás, si no lo habéis controlado, puede que estén prohibidas esas visitas y sin embargo se estén dando, pues como nos decían las abuelas, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a mi hija? Y bueno, pues nada más, de verdad que felicidades al equipo, que habéis trabajado tantísimo y tan bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente es así. Ahí en la información que se ha expuesto aquí se hablaba de la variedad de los contactos, de los tipos de contactos distintos, la frecuencia mayor y tal. Efectivamente, no en todos los casos. Yo diría que en un porcentaje bastante significativo de los casos las visitas aparecen como vistas por los acogedores extensas como algo dificultoso, cuando no problemático. La valoración que ellos hacen de las visitas no siempre es del todo positiva. La mayor parte sí, la mayor parte dice que está bien, que lo vea su madre, que lo vean su padre, tal. Pero hay un grupo dentro de los acogedores de extensa que tiene dificultades con las visitas y que muchas veces no están. Cuando se le pide que haga una valoración de qué impacto ha podido tener en el menor acogido la visita o el contacto que ha establecido el menor con su padre o con su madre, pues en muchos casos ellos no están muy seguros de que el impacto sea del todo favorable. Entonces, bueno, ahí hay un ámbito de actuación evidente en relación con las familias acogedoras extensas, ¿no? O sea, la realidad es que es más frecuente y está menos regulado, digamos, estos contactos. En principio esto podría parecer una característica positiva, pero no en todos los casos. Habrá que, por lo tanto, que analizar cada situación en concreto y este es un ámbito de intervención claramente que en los seguimientos y las valoraciones que se están dando a hacer con las familias acogedoras extensas, este es uno de los ámbitos de intervención más claros. Muchas gracias, María Jesús. Hola, buenas. Venimos de Tarragona, llevamos aquí. ¿Dónde estáis, Tarragona? Aquí, Tarragona. No, llevamos un tiempo trabajando en acogimientos de urgencia y nos interesaba saber si en vuestro estudio está recogido el tiempo de duración de ese tipo de acogimiento y también la medida posterior de protección que se ha adoptado sobre el menor que ha sido acogido.
Vale. Nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en este tipo de acogimientos y sí que lo que se nos ha configurado un panorama donde este recurso, que en principio se pensó como un recurso muy temporal, se nos alarga realmente mucho en el tiempo y nos estamos encontrando pues con dificultades para después hacer proyectos de futuro para esos menores que llegaron con 3 días de vida en una familia y que se van al año y medio, a los 2 años. No sé cuál es vuestra realidad aquí, nos gustaría compartirla con vosotros. Gracias. En la mesa siguiente se va a hablar de eso expresamente. Va a haber una intervención centrada en acogimiento de urgencia por parte de quienes hacen los acogimientos de urgencia. Creo que ellos mejor que nosotros pueden dar esa información. Buenos días. Ante todo felicitar a los ponentes por la investigación realizada, pero nosotros, en diferencia con los demás, no somos técnicos, sino que somos familias acogedoras. Y entonces a mí me gustaría que concretaran cuál es la diferencia de apoyo que se le da a la familia extensa y a la familia ajena. Gracias. Bueno, encantado de que también haya familias, más familias debería quizá haber todavía aquí. Creo que hemos intentado dibujar lo fundamental. Tenemos menos seguimientos. Las familias, típicamente, cuando analizamos ajena y extensa, una de las cosas que vemos es que estas familias tienen típicamente menos seguimientos. Algunas de estas familias, un porcentaje aproximadamente, estoy hablando ahora mismo de memoria, son muchos datos, aproximadamente de un 25 o un 30% de estas familias ya eran acogimientos de hecho anteriormente. Es decir, que las menores convivían con estas familias acogedoras sin que previamente se hubiera regularizado la situación, se hubiera pasado por un análisis, una idoneidad o algún otro tipo de características. En muchos casos, como hemos visto, la mayor parte de los casos, las familias acogedoras extensas no han pasado por procesos formativos de ningún tipo. Yo diría más, no solamente por procesos formativos, sino incluso por ser receptoras de cierta información básica sobre su papel como acogedores, los derechos y los deberes que esto conlleva y las diferentes situaciones que se pueden enfrentar en el acogimiento. Bueno, menos formación, menos seguimientos, probablemente situaciones arrastradas del pasado, es decir, y esto unido a todas estas características que hemos estado comentando, que tienen que ver con mayor nivel de estrés, con menos recursos de tipo educativo, con un perfil de relaciones familiares un poco más dificultoso. Es decir, está claro que son dos diferencias muy importantes. Las familias de ajena y las familias de urgencia tienen mucha más formación, tienen más seguimientos, precisarían más probablemente, como hemos dicho, se trata de redoblar los apoyos, y bueno, yo creo que son dos realidades muy distintas en lo que apoyo se refiere. Está claro que las familias de extensa necesitan un modelo de intervención a la altura de sus necesidades y de sus dificultades, y que este modelo de intervención debe implementarse bajo parámetros totalmente distintos de lo que actualmente se está actuando con estas familias. También apoyo económico, para estas familias. En relación con el apoyo económico, ya que surge el tema y puesto que no se ha hablado de ello, una de las cosas que hemos explorado en la investigación ha sido precisamente esa. De las familias que están haciendo acogimiento, de acuerdo con los datos de la investigación, de las familias que están haciendo acogimientos familiares en Andalucía en estos momentos, el 64% perciben algún apoyo económico. Quiere decir que hay un 36% que están haciendo frente a los gastos que ocasiona tener a un menor en casa, pues lo están haciendo frente sin ese apoyo económico. Entre los que sí reciben ayuda,
La cantidad media, siempre hablando en términos promedio, la cantidad media es de 298 euros al mes, 300 euros al mes, y de acuerdo con lo que ellos mismos dicen, los que reciben más apoyo económico son los acogedores de urgencia, en segundo lugar los de ajena y finalmente los de extensa. Tanto también en los temas de apoyo económico se encuentra un poco la gradación que hemos estado viendo en otras cuestiones distintas anteriormente. Y de nuevo estos son datos promedio que ocultan realidades muy distintas en su interior. Bien. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bien, pues muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? No se ve nada. Una de las curiosidades que tengo es si había diferencias significativas entre los acogimientos en función del número de acogedores, monoparental y pareja. Posiblemente fuera interesante ver si existe diferencias significativas y en qué sentido. ¿Te refieres a diferencias significativas en el ajuste, en la situación de los menores, en la dinámica familiar o a qué te refieres? Sí. El hecho de no haberlo puesto, me imagino que quizás no fuera una hipótesis de trabajo, entonces sea difícil contestarlo. La pregunta es si había encontrado diferencias significativas entre que el acogedor sea una persona sola o monoparental o sean acogedores, sea una pareja la que atiende a los menores. En términos generales, no hemos encontrado una relación significativa con el ajuste de los menores ni con el funcionamiento de las familias en cuanto a estos parámetros que hemos analizado de estimulación o de despertar relacionado con la estructura familiar. En términos generales, lo que no quiere decir que obviamente las familias a lo mejor o familias monoparentales puedan tener que realizar un esfuerzo suplementario que no hacen otras familias, pero no hemos encontrado una diferencia significativa en relación a esta cuestión. Bien. De todas formas, disculpa si termino. No sorprenderá a nadie saber que son todavía muchos los datos que nos quedan por analizar. Los que aquí hemos presentado son los que nos ha dado tiempo a analizar en el poco tiempo que hemos tenido. Por lo tanto, en la publicación final, que será por parte del Observatorio de la Infancia, aparecerán muchos más datos de los que aquí hemos podido presentar y muchos más de los que tenemos en estos momentos todavía analizados.